Ciencia, salud y medio ambiente. Cuarto grado. Uso racional del suelo. Rotación de cultivos. Hola, bienvenidos a su programa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Marta y los voy a acompañar en esta nueva clase de ciencias para estudiar acerca del recurso suelo. Veremos cómo este se forma. Además, cuáles son algunas de las funciones que cumple, un poco acerca de su degradación. Y finalmente veremos algunas prácticas que se pueden implementar para su conservación. El hombre, desde épocas muy remotas, ha estado muy relacionado con el suelo. Hace aproximadamente 11.000 años antes de que iniciara la agricultura sedentaria, los suelos fueron reconocidos como fuente de alimentos, fibras y combustible. Cuando el hombre se volvió sedentario, tuvo que cultivar sus propias cosechas y se vio en la necesidad de conocer las propiedades, el funcionamiento y comportamiento del suelo como soporte de productos vegetales. Estos primeros agricultores preferían asentarse en suelos bien drenados y fáciles de trabajar, como en valles fértiles de los ríos. Las civilizaciones griegas comenzaron a ver el suelo con una visión más amplia. Así, por ejemplo, Empédocles y Aristóteles pensaron que arar la tierra para la cosecha era bueno, porque iban a remover los restos vegetales que ayudarían como alimento a las raíces de las plantas. Teofrasto diferenció una capa superficial del suelo, que alimentaba las raíces de los árboles, y definió el suelo como el estómago de las plantas. Continuamos hablando sobre el uso del recurso suelo, que en ocasiones no es muy adecuado, pues por el incremento de la población se ha ocupado para construir viviendas, carreteras y otra infraestructura. Además, se ha incrementado la producción en la agricultura por la alta demanda de alimentos. Todas estas prácticas provocan que el suelo se degrade, pero para evitarlo podemos emplear algunas prácticas que incrementen su conservación. Antes de pasar a hablar sobre el uso del suelo y cómo podemos conservarlo, hay que saber qué es el suelo. Este es la capa más superficial de la corteza terrestre y se forma por diferentes procesos, iniciando con el proceso de meteorización de la roca madre. En este proceso se involucra la descomposición o desfragmentación de las rocas, debido a factores climáticos como la lluvia, el viento y otros que inician este proceso de meteorización. Luego se forman otras capas del suelo a partir de restos vegetales que vienen de las plantas y árboles que se encuentran en la zona y ya están muertos. Se degradan para formar la materia orgánica que forma parte de este recurso. El suelo cumple muchas funciones y nos brinda servicios ecosistémicos. Estos servicios mejoran la calidad de vida que podemos tener. Entre estos servicios se encuentran la regulación del clima. Para explicarles un poco más sobre esto, les voy a hablar primero sobre los gases que están involucrados en la regulación de la temperatura del planeta. Entre ellos se encuentra el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es atrapado por las plantas que se encuentran en la superficie del suelo. Las plantas lo convierten en materia orgánica, que al morir es consumido por los organismos que se encuentran en el suelo y lo incorporan a él. De esta manera se regula la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera y por ende su temperatura.
que la hace agradable para que podamos vivir en él. Otro servicio que el suelo brinda es la involucración en el ciclo de los nutrientes. El suelo, además de acumular carbono, también puede almacenar nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Otro servicio que ofrece el suelo es la regulación de inundaciones y sequías. Cuando llueve y el agua cae sobre la superficie del suelo, esta es absorbida o se infiltra en el suelo. Esta agua puede contribuir a la recarga de los acuíferos o formar escorrentía y llegar hasta los océanos. En este caso, el suelo también funciona como un filtro que purifica el agua, elimina los contaminantes, permitiendo que el agua llegue hasta los acuíferos sin esas sustancias que la contaminan. El suelo también es un hábitat donde se encuentran organismos. Estos utilizan la materia orgánica en descomposición para obtener materia y energía para sus ciclos vitales. Además, el suelo es base para la infraestructura humana. Como bien saben, utilizamos el suelo para establecernos. En él fabricamos casas, edificios, carreteras y además es donde se da la agricultura para la producción de alimentos. Entonces, el suelo es fundamental para la agricultura. Del suelo también podemos obtener suministros de fibras y alimentos. Este es un recurso fundamental para la agricultura, pero la competencia en el uso de este por la agricultura, la ganadería y la urbanización está degradándolo. Se estima que para el año 2050 la demanda de fibras, alimentos y combustibles incrementará en un 60%. Por esto es necesario poner en práctica algunas formas de conservar el suelo. Antes de ello, hablemos sobre la degradación del suelo. La degradación del suelo puede ser provocada por factores naturales como el clima o por factores antrópicos, que son los factores provocados por los seres humanos. Entre estos podremos mencionar su uso irracional. Esto es debido a la alta demanda que hay de las fibras o alimentos por parte de la población. Entonces, incrementamos su uso sin hacer un manejo sustentable del suelo. ¿Qué es un manejo sustentable? Pues son las prácticas que se implementan para mantener el suelo o conservarlo. Otro factor que degrada los suelos es la erosión. Este es un factor natural. Esta erosión puede ser hídrica, que es provocada por las corrientes de agua, o eólica, que es provocada por el viento. La degradación por erosión es el arrastre de las capas superficiales del suelo. Entonces, ahí se van los nutrientes que hay en el suelo y se disminuye la capacidad de producción que éste tiene. Esta degradación es uno de los mayores problemas que tiene la agricultura a nivel mundial. La buena noticia es que hay prácticas que se pueden implementar para su conservación. Entre estas prácticas tenemos las siguientes. Una de ellas es la rotación de cultivos. Imaginen que tienen una porción de suelo donde pueden cultivar
y lo hacen con un solo cultivo durante todo el tiempo. Con el paso del tiempo, el suelo irá perdiendo los mismos nutrientes y no tendrá la capacidad de recuperarlos, hasta llegar a un punto donde se agoten esos nutrientes. Pero si en diferentes épocas sembramos un tipo diferente de cultivo que utilice otros nutrientes, el suelo tendrá la capacidad de recuperar los nutrientes gastados por uno o el otro cultivo. De esta manera se contribuye a la conservación del suelo. Otra práctica que podemos utilizar es la siembra directa. Esta práctica consiste en dejar los residuos que quedan de los cultivos anteriores, es decir, la materia orgánica muerta que entra en el proceso de descomposición. Como esta materia no se retira de la superficie del suelo, se forman surcos entre ella y ahí es donde se realiza la siembra. Esta materia orgánica que se encuentra en el lugar incrementa la infiltración del agua en la tierra y esta agua está disponible para los cultivos. Además, esta materia orgánica puede servir como abono para los nuevos cultivos. Otra práctica que se puede emplear es el uso de barreras vivas. Estas barreras vivas son plantas que se pueden sembrar en la zona, ya sea siguiendo las curvas de nivel o en forma perpendicular a los cultivos en el terreno. Estas barreras ayudan a evitar la escorrentía o el arrastre de las capas superficiales del suelo por las corrientes de agua. Además, ayudan a incrementar la infiltración de agua y la sedimentación. También se pueden utilizar barreras muertas. Estas cumplen la misma función que las barreras vivas y su estructura es muy similar. La diferencia es que están formadas a partir de materiales no vivos, como rocas, restos de troncos o vegetales que hay en la zona. Por último, también se pueden emplear las terrazas. Las terrazas son estructuras mecánicas formadas por el hombre que ayudan a incrementar la infiltración y disminuir la erosión. Las terrazas también se pueden formar lentamente por el efecto de las barreras vivas y muertas en las zonas de cultivo. El suelo es la capa fértil que recubre la superficie terrestre y se compone de elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Las partículas sólidas están formadas por minerales, restos orgánicos y microorganismos. Por su parte, los constituyentes líquidos y gaseosos se encuentran en los huecos internos o poros. La presencia e interacción de todos estos constituyentes hacen del suelo un sistema único y esencial para el desarrollo de la vida en los ecosistemas. El suelo es un recurso natural no renovable a corto plazo, pues su formación es muy lenta y tarda miles de años en formarse. Por esto es importante conocer cómo está formado, cuál es el proceso de su formación, los servicios que éste brinda, cuáles son los factores que lo degradan y las prácticas que se pueden emplear para su conservación. En esta clase hemos estudiado el recurso suelo, también algunos servicios ecosistémicos que éste brinda, como la regulación del clima del planeta, la regulación de la sequía y la inundación, o que es el hábitat para los organismos, también que puede ser fuente de fibras, alimentos y combustibles, entre otros.
También hablamos un poco acerca de su degradación, que puede ser por factores humanos como su uso irracional o por factores naturales como la erosión. Y al final, vimos algunas prácticas que pueden servir para su conservación, como la rotación de cultivos, la siembra directa, el empleo de terrazas o barreras vivas y muertas. La clase ha terminado. Espero que hayan aprendido mucho y los invito a seguir en sintonía de su programa Aprendamos en Casa.